El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. El movimiento, la educación y las prácticas corporales se encuentran en Edufísicamente. Bienvenidos. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia de Edufísicamente, el programa de nuestra Facultad de Educación Física, sí, aquí desde la cabina de La Pedagógica Radio. Sí, este es un programa de nuestra Facultad de Educación Física y de las 3 licenciaturas, la licenciatura en Educación Física propiamente, en Deportes y la licenciatura en Recreación. Como siempre, dando un agradecimiento a Laura Chávez en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción, Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda, coordinador general de esta nuestra emisora. Como ya sabemos y es ya parte de nuestra rutina, el programa tiene 3 secciones bien definidas. La primera se llama Facetas. En la segunda abordamos cuerpo, cultura y vida y finalmente haremos unas notas en la tercera sección que se llama ocio y tiempo libre. Bueno, entonces, listo, estamos todos preparados y vamos con nuestra primera sección, facetas. En Edufísicamente, facetas. Hoy, en nuestra sección Facetas, como siempre, tenemos invitados e invitadas muy especiales como los que hemos tenido hasta el momento, y hoy contamos con la presencia de Dylan Matthews Palacio Vázquez, estudiante de la licenciatura en Recreación de nuestra Facultad de Educación Física. Dylan Matthews, muy buen día y bienvenido a esta emisora. Y bueno, salude por favor a nuestra audiencia. Para toda la audiencia, muy buen día, maestro. Muchísimas gracias primero por la invitación. Aquí al máster también agradecido por este espacio tan bonito. Bueno, señor, lo tenemos aquí porque como siempre nosotros aquí en este programa aprendemos de los invitados. Inicialmente aprendemos a través de la experiencia, a través de su propia vida, a través de todo lo que ha venido haciendo para sobrevivir, para vivir y para estar aquí con nosotros en la universidad y también para resaltar sus talentos. Usted es estudiante, Dylan Matthews, estudiante de la licenciatura en Recreación de nuestra Universidad Pedagógica. Inicialmente, cuéntenos cómo llegó a nuestra universidad. Claro que sí, maestro. Bueno, primero comentarle que soy normalista superior, es decir, me gradué de una escuela normal. Estoy actualmente cursando el primer semestre de la licenciatura en Recreación y ya compartiendo en estos espacios me agrada muchísimo. Una escuela normal superior es una escuela formadora de maestros. Entonces conocí, gracias a ese proceso académico, la Universidad Pedagógica y por eso es que hoy estoy aquí estudiando la licenciatura en Recreación por un interés muy personal respecto a esa licenciatura. Algo me llamó y por eso estamos aquí. Sí, esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que sintió y dónde sintió ese llamado o quién le apoyó ese llamado para la licenciatura en Recreación? Listo, maestro. Hay dato curioso e importantísimo para la selección de la carrera es que soy bailarín desde muy pequeñito. Entonces una de las cosas que me impulsó fue el arte que venía como desde muy pequeño ya en mí.
Me llamaba mucho la atención también la licenciatura en educación física, pero me llamó más la atención la licenciatura en recreación por esa educación alternativa que siempre me he conectado con las comunidades, el trabajo en comunidad, en sociedad. Me ha parecido muy chévere y considero que la licenciatura en recreación tiene un punto clave ahí en ese aspecto. Sí, señor. Preparando este programa hemos conversado con Dylan Matthews varias ocasiones, dadas nuestras clases, y precisamente eso llama la atención, el sentido que usted le da a su vida, al arte que desarrolla y a todo lo que va a desarrollar con su carrera. Y es el servicio, el darse a la comunidad. También usted estuvo haciendo parte, pues por razón, hace 5 años estábamos en pandemia, usted estuvo una vivencia difícil fuera de Bogotá, pero la aprovechó también para trabajar con la comunidad. Cuéntenos un poquito eso por allá en Ibagué o en el Tolima, ¿cómo fue? Claro que sí, maestro. Qué bonito es memorar todo esto que ha pasado en el transcurso de la vida. Bueno, comentar un poquito mi historia. Cuando llegó pandemia, precisamente 15 días antes, yo trabajaba y vivía del arte. 15 días antes se cerró todo lo que son eventos masivos. Por ende nos fuimos de vacaciones porque no teníamos trabajo en el momento a visitar a una abuela a Puerto Boyacá. En Puerto Boyacá cerraron vías, llegó pandemia. Nos quedamos allá encerrados, pensamos que por un fin de semana, pero resultó alargarse un montón. Digamos que en el campo no se sintió tanto el encierro como en la ciudad de una pandemia, una cuarentena. Teníamos más libertad de poder salir al campo, claro, estar al aire libre. Entonces comenzamos a impartir clases de rumbaterapia en una explanación, que es una cosa grandísima. Para mantener el distanciamiento siempre digamos que se mantenían las medidas de seguridad, pero no era tan riguroso, no teníamos las autoridades encima metiendo a la gente a la casa. Ahí comenzó todo, ¿no? En pandemia se me dio la oportunidad de estudiar para ser normalista superior en Falan, Tolima. Tomé la decisión de viajar. Cuando viajé duré 1 año en Falan, Tolima. Ya ahí ya estaba como en normalidad, las clases eran presenciales y dato curioso acá otra vez, me comenzó a gustar todo el mundo del modelaje porque en Puerto Boyacá llegó el primer Fashion Week del pueblo. Ajá. Y ahí un cazatalentos me seleccionó para comenzar en el mundo de la moda. Para poder continuar con esta carrera o este proyecto que era el modelaje tenía que mudarme a una ciudad principal. Entonces como yo nací acá, soy de la ciudad de Bogotá, retomo otra vez en la ciudad de Bogotá y hago el proceso de intercambio de una escuela normal rural a la única escuela normal pública de acá de la ciudad de Bogotá. Sí. Eso lo vamos a conversar un poquito más adelante, cómo fue ese proceso para que muchos jóvenes que están en este momento o en cualquier momento nos están escuchando y tengan entonces la misma inquietud, puedan desarrollar ese proceso que usted desarrolló para llegar aquí a la universidad. Importante también entonces resaltar ese trabajo con la comunidad, porque usted me lo ha contado fuera de micrófonos unas semanas antes, como decía, y eso hace ver que nuestros estudiantes previamente están preparados, son proclives a trabajar con la comunidad. Actualmente entonces la universidad le está ofreciendo en el semestre que lleva, estoy seguro que tuvo que ver algunas materias, le validaron otras. Cuéntame un pedacito de eso. Claro que sí. Bueno, primero comentarle que si uno inicia ese trabajo muy empírico, ¿no? Porque también comencé yo en lo rural a dar tutorías escolares, pero sin tener nada de las bases de pedagogía. Sí, la verdad para comenzar acá en la pedagógica no es que estoy ahorita en mi primer semestre, o sea, este es mi primer semestre en la universidad, pero eso no quiere decir que esté en el primer semestre de la carrera. ¿No? Le homologan a uno una cantidad de créditos, ciertas materias, miran tus notas, un porcentaje y ahí dependiendo de eso quedas en un semestre o vas nivelando semestres para quedar en uno específicamente. Sí, bueno. Y también usted se dedica al mundo del modelaje y al arte danzario, al baile, a la danza. Cuéntenos de esa parte también porque es importante. Aquí hemos tenido entrevistados también compañeros estudiantes que de manera muy madura trabajan fines de semana en alguna u otra cosa, pero la mayoría ya está trabajando en algo afín a su carrera. Dylan Matthews también. Entonces, cuéntenos cómo llegó al mundo de la danza. Ya nos contó lo del modelaje, cómo llegó al mundo de la danza y qué hace entonces los fines de semana y hace cuánto, que yo más o menos
conozco, pero ahora es turno para la audiencia. Claro que sí. También bonita la experiencia de cómo conociste el talento de nosotros. Sí. Interesante eso. Bueno, desde muy pequeñitos todo surgió en el baile porque mi hermano mayor, que ahora es una chica trans, ella necesitaba como el apoyo de un grupo porque el grupo de ella le quedó mal, entonces ahí nos pidió el favor. Yo no tenía conocimiento de nada de baile y uno siempre el baile lo ha tomado como recreación, no como ese momento de esparcimiento, de diversión. A mí me decían paso de reina porque yo no bailaba nada. Entonces iniciamos con una coreografía que nos enseñó súper básica de salsa. Ahí comenzamos a formar nuestro grupo, somos 4 hermanos, todos bailarines, y formamos el grupo Los Hermanos del Swing, que 4 hermanos y todos tenían Y swing. muy buenos, de lo cual puedo dar fe. Muchas gracias por ese comentario, sí. maestro. Ahí comenzamos, digamos que como éramos menores de edad, comenzamos a trabajar con las alcaldías, con proyectos locales, hacíamos parte más de un grupo de danza y nos sacaban a diferentes sitios como a muestras culturales. Más adelante, por ahí en el año 2017, comenzamos a formalizar, digamos que nuestra labor y nos comenzaban a pagar por bailar. Uno de esos espacios en los que nos pagaban eran las discotecas y mi hermano con 16, 17 años entraba así como a hacer los shows, ¿no? Actualmente nos presentamos en una cuchoteca que se llama La Vitrola en el barrio Restrepo. Cuchoteca, sí. Sí, todos los sábados a medianoche pueden observar un espectáculo de baile de salsa y tango, se hace un enfrentamiento. Digamos que esa también ha sido la manera en la que me he ganado mi vida durante muchos años. Ya llevo más de 10, 12 años bailando y el trabajo lo comencé como a los 14, es decir que comenzó a ser remunerada el arte como tal. Ha sido un campo bien difícil, la verdad, por todo lo que he vivido, pero siento que todo eso que he vivido me ha llevado a tomar esa decisión de estudiar recreación, porque muchas cosas de mi vida han sido gracias a esa recreación que he tenido también en mí. Difícil trabajar así los fines de semana, trasnochar y todo eso, y poder cumplir académicamente tanto cuando estaba en la normal como ahora. Claro que sí, eso es una tarea bien Sí, difícil, claro. y exige bastante, tanto físicamente como mentalmente, porque no solo conforme con trabajar los fines de semana, sabes que aquí, digamos, muchas personas tienen muchos trabajos y yo soy una de esas. Trabajo los fines de semana en recreación para una empresa contratista de Colsubsidio. Sí. Bien. Y, Dale. y en las noches es el show de baile, entonces es trasnochar tipo 1, 2 de la mañana y al otro día muy a las 6 en punto ya estar listo para salir a trabajar. Entonces exige bastante y aparte de eso cumplir con las labores académicas, pero considero que se hace muy fácil cuando uno hace las cosas con pasión, con dedicación, con entrega, y cuando uno le apasiona algo no le interesa hacer un sacrificio porque uno sabe que más adelante va a estar la recompensa de todo ese esfuerzo que se está haciendo en estos momentos. Sí, estamos con Dylan Matthews Palacio Vázquez, estudiante de nuestra licenciatura en recreación. Un ejemplo también, como muchos otros que hemos tenido aquí en estos micrófonos, un ejemplo de superación, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de que las personas jóvenes que aman el estudio, que aman superarse, pues lo logran y por encima de lo que sea cumplen y cumplen a cabalidad con todos los requerimientos. Dale, Claro, Gil. y también comentarte, ¿no? El mundo del arte me abrió muchísimas posibilidades en muchos campos, tanto así que llegué a tocar el mundo de la televisión con un concurso a nivel nacional. Salimos en RCN, Bueno, eso sí no lo conocía. Sí, somos los ganadores de un programa, de un reality show que salió en RCN que se llama Mi Familia Baila Mejor. Ve. Era un programa de familias que bailaran y éramos 4 hermanos y todos bailábamos, entonces el formato era como muy diseñado para nosotros, por eso fuimos los ganadores de este concurso. ¿Qué pasó con ese reality? Que mucha gente no lo conoce, no lo escuchó. Salió 3 días o una semana completa por la señal normal, la de RCN, y por falta de rating quedó en la señal TDT. Entonces Sí. lo pasaron solo para las personas que tenían antena TDT. Pero eso nos abrió muchísimas posibilidades en el campo laboral porque nos comenzaron a contratar más, comenzamos a ser más visibles, nuestro nombre ya tenía mucha más fama, comenzamos a asistir a eventos masivos, eventos con muchísima cantidad de gente, y eso fue también como se nos abrieron las Sí, puertas claro. para el mundo del arte también.
Oiga, qué lástima que, bueno, cosas del rating, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro cuento allá entre ellos. Sin embargo, importante que haya sido como una vitrina para, bueno, artistas emergentes como ustedes en ese momento, que les permitió darse a conocer y laboralmente, pues entonces, tener mayor posibilidad de sobrevivir en este mundo que sabemos del arte que es tan difícil en nuestro país, pero bueno, se logra. También ha incursionado en la actuación. En la actuación, usted me va aclarando, por favor. Actuación y en el teatro callejero o teatro al aire libre con las comparsas. Cuéntenos de esa parte, de esa faceta también que hace parte. Me encanta este programa de facetas porque es bien amplio, ¿no? Porque claro, cada persona tiene sus historias y aquí se puede quedar aquí uno nos hemos contando. enterado de muchas cosas de nuestros amigos, estudiantes de las 3 licenciaturas. Entonces, sí, más de esa faceta de la actuación. Y ahorita vamos con un detallito de una serie. Sí, claro pero que sí. eso un poquito más adelante, que todavía hay tiempo en facetas. Listo, sí. ¿Cómo llama el teatro? Bueno, la verdad, teatro, formación actoral no he tenido, pero digamos que el campo de la danza le permite a uno explorar muchos campos escénicos y dentro de esos está el teatro callejero. Todo comenzó por esas agrupaciones a las que comenzamos a asistir hace ya algunos años. Conocimos una agrupación de teatro que se llama Tercer Acto. Ellos aquí en Bogotá, digamos que son los que envían los proyectos para los planes de desarrollo, ¿sí? Sí. Y ganan esas propuestas por la localidad de Santa Fe, que ellos están ahí arribita. Lanzan sus propuestas de comparsas para el cumpleaños de Bogotá han quedado todos los años. Y nosotros hemos sido los beneficiarios ahí directos de ellos porque nos dimos a conocer por el programa. Ellos nos comenzaron a contratar. Primero nos contrataron por un show de baile para un festival de teatro que tenían en diciembre. Y ahí comenzaron como a valorar nuestro talento, reconocieron mucho nuestro potencial y nos comenzaron a incluir en esas comparsas. Digamos que esa ha sido como la formación o el trabajo laboral que hemos tenido en actuación. Y por otro lado, muy aparte, están las grabaciones de televisión. Entonces el mundo del modelaje me ha permitido también hacer casting para figurantes en alguna propaganda. Ahorita estamos en la propaganda de Metsana para talcos para pies. Sí. Ahí aparezco yo por si me ven, soy crespito, mejor dicho. Ahí aparezco y digamos que eso también me ha permitido explorar todo el mundo más televisivo, ¿no? Por un lado el teatro callejero, que es lo de las comparsas, que también se vive una cosa impresionante. Gracias a esas comparsas hemos podido viajar a Medellín, a Cali, a Funza, a Facatativá, a diferentes festivales de teatro callejero. Y por supuesto que también se hacen actos políticos, ¿no? Muchas personas que hacen sus comparsas, ahí también hemos estado. ¿Y en cuántos cumpleaños de Bogotá ha estado esta comparsa? Ya con este año, que queriendo Dios yo sé que vamos a estar ahí, serían ya 7 años consecutivos que llevamos, bueno, menos 2 años que estuvimos fuera de Bogotá. Lo de la pandemia lo hicieron con tapabocas, por ahí me enteré. De resto ya serían como 7 años que vamos en la participación de las comparsas y también quedan invitadísimos. Se celebra el cumpleaños de Bogotá este año, siempre es en agosto, por ahí que el domingo que le sigue al 7 de agosto. Y sale un desfile de comparsas de cada localidad, cada barrio y ahí estamos nosotros en una de esas. La plataforma de Netflix ya tiene listo, ya va a salir la segunda parte. Los otros 8 capítulos creo que también son de 100 años de soledad, la novela máxima de nuestro premio Nobel García Márquez. Y bueno, me ha contado nuestro invitado Dylan Matthews que también, bueno, estuvo ahí en esta producción. Sabemos que pues no se puede hablar demasiado de el producto, cómo fue, cómo es, pero sí, en este caso sí podemos hablar de esa otra primicia. La tenemos aquí. Y aprovechar pues cómo fue que su faceta artística le ayudó a estar allí. Y que Claro. Me parece muy bonito contar esta experiencia acá porque eso fue maravilloso. O sea, llegar a la locación de 100 años de soledad, nada más el primer día que llegamos a las instalaciones, voy a contar una experiencia acá de una persona de vestuario y maquillaje. Las personas cuando vieron la locación lloraron de lo magnífico que es. Eso es una cosa impresionante. Te transportan en carro para llegar de un lugar a otro como para que dimensionen un poquito la magnitud de este trabajo tan impresionante y pues se tenía que esperar, ¿no? De semejante obra para hacer la producción audiovisual
asimismo tenía que compensar todo ese trabajo tan arduo. La participación fue un poco de teatro, de danza también. Participamos ahí precisamente con el grupo Tercer Acto. Se hizo una alianza directa con el Teatro Libre. Ellos fueron los que presentaron la propuesta y pasaron todos los artistas que estaban ahí. Fueron 3 días, viajamos a Ibagué, se hicieron las grabaciones y próximamente saldrán para que ustedes disfruten. Es bien bonita, fue muy bonita la experiencia y sé que dentro de la grabación va a quedar súper guau. También recibimos muy buenos comentarios por parte de la directora, ¿no? Hay una persona que habla en inglés y la traductora sí. es la compañera. Es la directora, nos felicitó, estaban muy contentos con el trabajo que hicimos y la verdad eso nos deja una satisfacción grandísima por el trabajo que se hizo y por poder participar en una obra tan grande y tan magnífica como lo es 100 años de soledad, segunda temporada. Y entonces, hasta donde se pueda conversar, claro. Sí, claro, también hasta ahí. Sí. No sé ni qué más decir porque... perfecto, entonces dejémoslo hasta ahí. Sin embargo, volviendo a su estadía actual en la universidad, toda la experiencia previa y la experiencia que está ganando en este momento en el primer semestre y en los otros que está ubicado por razón de los diferentes espacios académicos, ¿cómo las ha sentido que se han, digamos, unido? ¿Cómo se ha fusionado la experiencia previa y lo que está recibiendo hasta este momento? Listo, hacer una aclaración acá que las escuelas normales superiores son escuelas formadoras de maestros para las infancias. Entonces el componente pedagógico lo tienen muy claro, pero también es esa formación de cómo se desarrolla el niño en su etapa desde que nace hasta los 5 años. Y digamos que el énfasis es muy fuerte en la primera infancia, ¿no? Y el contraste que puedo hacer con la universidad pedagógica es que ya se abre a otras poblaciones, le permite a uno explorar otros campos, trabajar con el adulto mayor, con una población, con una educación alternativa y también por supuesto con los colegios. Por supuesto que las escuelas normales me brindaron unas bases excepcionales y lo he podido evidenciar en diferentes clases en las que he estado que se unen materias, hay temas en los que uno va muy afín, uno dice, yo vi esto en tal lugar, pero se complementa muy bien en una universidad, ¿no? Ahorita las escuelas normales, bueno, eso lo comento más adelante, sí, pero igual adelántenos un poquito, las, digamos, 2 experiencias de la normal. La última o la más reciente para entrar aquí a la pedagógica fue en la María Montessori. Exacto. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero hay un problema en este momento. Que resulta que las escuelas normales son consideradas como educación superior, pero como también son colegios, sí, es educación básica. Entonces entran ahí como en el limbo jurídico de saber si qué leyes las acobija, si la educación superior o la educación pública. Porque en el transcurso del tiempo que estuve ahí... ¿La educación superior o la educación básica? Básica, perdón, sí. Ahí es como la ley que los ampara o por conveniencia, al momento que les conviene, ponen, no, es una escuela superior, no, es una escuela básica. Entonces es un problema ahí bien heavy que tienen en las escuelas. Y ese cambio que se ha tenido, claro, se nota bastante. Mira, por lo menos en la escuela normal rural, las prácticas son muy diferentes porque es en zona rural y aquí en Bogotá hacer práctica rural no es lo mismo que hacerla en la ruralidad. Claro. Entonces es más como en las favelas de Bogotá, que sigue siendo para mí la misma Bogotá. Claro, están en el campo rural, pero no es lo mismo a trabajar en una escuela que está como a 1 hora de literalmente un pueblo más cercano o un corregimiento, a trabajar en una zona rural que está a 10, 15 minutos de Bogotá. Sí. Porque pues por lo menos en las escuelas normales las prácticas no se realizan en la ruralidad, son muy cercanos a Bogotá también por facilidad de los practicantes, ¿no? Pero la diferencia es bien notoria en el ámbito universitario, ¿no? Porque las escuelas normales en la formación profesional tenían todavía esa formación de escuela, entonces no se ponga el pantalón abajo, no utilice piercings, como entran también con la uniformidad, porque hay uniformes para los maestros en formación, muy diferente a lo que hay en la universidad, que tú puedes venir con tu pinta, obviamente respetando como los estándares, pero sí, como más a criterio personal, no es como en el colegio que tienes que utilizar la falda de tal manera, el pantalón así con corbata. En la escuela normal rural
utilizábamos uniforme todos los días. Sí. Y para las prácticas era un uniforme de corbata, zapatos limpios, camisa metida, correa. Era bien, Sí, bien demasiado exigente. formalizado, Sí, sí. demasiado. Bueno, Dylan, yo podría preguntar, ¿y usted para qué se puso a estudiar recreación? Pero la pregunta sería más bien eso, que aquí hemos conversado. ¿Cómo se ve usted una vez termine su licenciatura y de ahí hacia adelante? En este momento me estoy enfocando en varias cosas. O sea, me estoy encaminando porque andaba muy desorientado, ¿no? Entonces, eso fue, salí del colegio súper desorientado. Ingresé a la escuela normal, ya me iba encaminando un poquito más. Ahí conocí la pedagogía Sí. como tal, y me apasionó. El primer semestre fue como muy negarme a eso, porque era la oportunidad que tenía en pandemia, no era algo que me gustaba. Yo sabía que tenía Claro, que sí. estudiar, no sabía qué, pero sabía que tenía que estudiar. Cuando llegó todo lo de las prácticas, que ahí se sabe si uno de verdad quiere ser maestro o no, me fue súper bien, me encariñé mucho, me gustó, me apasioné y salí con honores de la escuela normal. Entonces eso fue algo que me motivó a seguir con la licenciatura, ¿no? A continuar Sí. con el campo de la docencia. ¿Y cómo se ve cuando termine, Cande? Y en un futuro Próximo. me proyecto trabajando con las comunidades y por supuesto, ¿por qué decidí estudiar esta carrera? Porque quería fortalecer mis habilidades en cuanto a danza. Yo, aunque como bailarín considero que tengo muchas habilidades, me cuesta mucho poder compartirlas o impartir como ese conocimiento que tengo a las comunidades. Y la universidad fortalece mucho eso, ¿no? El poder uno expresarse ante un público, cómo llegarle a las poblaciones, a las comunidades. Eso es clave. Sí. Sí. Así pues que nuestra sociedad colombiana, latinoamericana y mundial, prepárese porque dentro de muy poco tiempo la Universidad Pedagógica Nacional, la licenciatura en recreación, les estará entregando un ser humano integral que va a trabajar por las comunidades y todos los grupos etarios que le pongan ahí la vida. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa institucional y ya volvemos con nuestra segunda sección. Escuchas Edufísicamente. Bueno, después de esta, como dijimos, pausita institucional, entonces vamos con nuestra segunda sección que se llama Cuerpo, Cultura y Vida. Vamos a ella. En Edufísicamente, Cuerpo, Cultura y Vida. Bien, seguimos aquí con Dylan Matthews Palacio Vázquez. Dylan, esto sí, creo que no se lo esperaba. Estos dos nombres y el Matthews, ¿tiene alguna información de cómo fue la selección? Y Sí, ya vamos sí. con la parte cognitiva. Listo, claro que sí. Mira que muchas personas me preguntan eso porque hace poquito una profesora lo descubrió súper fácil en la clase de ecoturismo pedagógico, precisamente con la que estamos ahorita, Narda Roballo. Sí. Sabe que el Dylan es de Dylan McKay, de una serie de Beverly Hills del 1900. Sí, claro. Y mi papá le gustaba muchísimo esa serie, porque el nombre, mi papá dijo, este man es muy pintoso y mi hijo va a ser así, entonces vamos a ponerle Dylan. Y él decía, todos sus hijos, somos 4 hijos, ¿no? Decía que todos sus hijos iban a ser futbolistas. Ahí sí falló. Ahí sí falló. Porque fútbol cero, no me gusta nada el fútbol. Pero me puso el Matthews, de Lothar Matthäus, un jugador de fútbol alemán, creo que es. Sí, más o menos. Y de ahí nace la combinación. Entonces dijo, no, mi hijo se va a llamar Dylan Matthews. Dylan por la fama que tiene este chico, su pinta, su porte, todo, me gusta muchísimo. Y el Matthews porque va a ser jugador de fútbol. Entonces como que desde el nombre ya viene esa integralidad de la persona como tal. Bueno, sí, esa pregunta si revisamos aquí el guión no la tenía, sino que al pronunciarlo para nuestra segunda sección me llamó la atención. Quizás sí lo había pensado, pero no lo puse. Bueno, Dylan, entonces, ahora sí, este programa lo va a escuchar mucha población estudiantil, docentes, padres, madres de familia, mejor dicho, todas nuestras audiencias posibles.
y de repente haya una persona que tiene un hermano, un compañero de nosotros, una compañera de nosotros aquí de cualquiera de las licenciaturas de la universidad pedagógica, tienen un sobrino, un hermano que está próximo a salir o que está haciendo también un proceso en una normal, qué sé yo, y diga, bueno, ahí están hablando de algo de una transferencia y que este muchacho sí llegó por transferencia. ¿Qué es eso para esa persona o esos estudiantes, compañeros nuestros que quieren que su primo, su prima que está fuera de Bogotá, que está en cualquier parte del territorio nacional, cómo hacerlo? Primero que todo, ¿qué es eso de las transferencias? Quizás suene redundante porque estamos en un ámbito universitario preguntarlo, pero quizás para parte de nuestra audiencia no sea tan conocido. Entonces, ¿qué es una transferencia? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo usted optó a ella? Claro que sí. Bueno, primero especificar un poco para el campo de la universidad pedagógica lo que es una transferencia interna y una transferencia externa, ¿no? Cuando es externa es que vienes de otra universidad o otro ente educativo, como en el caso de las escuelas normales, que son aparte de la escuela de la universidad pedagógica. Y una homologación interna, una transferencia interna es cuando te pasas de un programa a otro dentro de la misma universidad, ¿no? Entonces, teniendo ya en claro eso, para hacer una transferencia externa desde una escuela normal superior a la universidad pedagógica, dato clave ahí es que la universidad pedagógica tiene convenio con las escuelas normales a nivel nacional. Para que tome nota nuestra audiencia. Exacto. Tanto en Falan, Tolima, como en Bogotá, las dos escuelas normales tenían ese convenio con la universidad pedagógica. Es decir, después de haber terminado tu normalista superior, que voy a comentar aquí, ampliar un poquito la información, son 5 semestres. Si tú eres graduado de un colegio público o privado de la ciudad de Bogotá o de cualquier otro territorio, debes cursar 5 semestres. ¿Por qué? Porque no eres un bachiller normalista. Pero si estudias en una escuela normal, solo debes hacer 4 semestres, porque en 11 ya hacen como ya comienzan a tener el énfasis en la pedagogía, por eso les disminuyen un semestre más y sería un total de 2 años, 4 semestres que realizarían para poder graduarse de normalista superior. En mi caso, yo me gradué en un colegio acá en la ciudad de Bogotá que se llama el Atanasio Girardot y quería entrar a hacerlo de normalista superior, entonces vi 5 semestres, ¿sí? Específicamente lo que me pasó a mí, que fue en Falan, Tolima, yo cursé 3 semestres. Cuando llegué aquí a Bogotá se hace un proceso de homologación, aunque las escuelas normales manejan su mismo, como unas mismas orientaciones, no todas son iguales, sino imparten los mismos programas. Entonces aquí en Bogotá me homologaron solo 2 semestres, entonces volví a hacer otros 3, teniendo en total 3 años de formación para ser normalista superior. Entonces el bagaje que cogí, la experiencia, toda la formación que tuve ahí fue muy valiosa. Y en esta escuela normal fue que conocí la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces había muchas charlas, conversatorios, asambleas, nos traían a la Universidad Pedagógica. Digamos que eso fue más acá desde Bogotá, ¿no? Que tiene uno la cercanía de la Universidad Central. A diferencia de Falan, Tolima, que allá tocaba viajar a una sede que quedaba como cerca a Mariquita o sí, como en la avenida, por la vía. Sí, era ahí como un potrero. Bueno, entonces ese proceso, ¿cuánto tiempo le demandó? Porque papeles, documentos en general. Me faltó lo más importante, ¿no? El proceso, ¿cómo se hace? Sí, es haciendo aquí pedagogía para nuestras audiencias. Exacto. Entonces, después de haberme, digamos que antes de mi graduación, yo ya estaba pasando papeles para la pedagógica. Entonces, lo que hice fue presentar los papeles a la pedagógica, pasar todo lo del proceso de admisión como una persona normal, solo que la inscripción se hace por transferencia externa. Ingresas a la página, la UPN, inscripciones, estudiantes, y en la parte final aparece transferencia externa o transferencia interna. Le das transferencia externa, subes tus documentos, el acta de grado o una carta diciendo que estás a punto de graduarte de normalista superior, que estás al día con todas las materias, tu promedio del último semestre cursado. Y lo mismo, presentas un proceso de selección, presentas unas pruebas de admisión con los otros compañeros que ingresan a primer semestre. Pero, ¿cuál es el plus ahí? Que cuando
te dicen bienvenido, acabas de pasar a la Universidad Pedagógica Nacional, ya comienzan un proceso muy personalizado con la persona normalista superior, porque ahí vienen a hacer un aval de los créditos de las materias que se cursaron en una escuela normal y lo que le van a comenzar a homologar en la pedagógica. Entonces voy a contar mi caso específico, comenzamos de una vez, ¿sí o no? Esa es la idea. Entonces, cuando presenté todos los papeles, presenté la prueba, pasé el proceso de admisión y me citaron a donde la secretaria. Entonces la secretaria fue la que me pidió todos los papeles de los resultados finales de todos los semestres, las notas que había sacado, tanto de la escuela de Falan Tolima como la de Bogotá. Entonces, haciendo un análisis de todo el pénsulo académico que hay en una escuela normal, ellos validan o verifican qué créditos se pueden homologar en contraste a las materias que se ven en la licenciatura, que en este caso es la licenciatura en recreación. Entonces, en mi caso específico me homologaron 21 materias, pero voy a hacer un ejemplo. A mí me homologaron 21 materias de mi licenciatura en recreación, pero una compañera normalista que salió un semestre antes que yo, ella entró de una vez a quinto semestre, homologándole los 5 primeros semestres completos. En mi caso cada proceso es muy diferente, depende de la disciplina, las materias que se ven, los puntajes que uno obtiene en la escuela normal también influyen un montón. Entonces, en mi caso me homologaron, digamos, si en primer semestre se ven 7 materias, me homologan 5. Tengo que ver las 2 de primer semestre para completar el primer semestre completo. Entonces, es por eso que lo conocí a su merced en este espacio, porque ando estudiando 2 materias de primer semestre, 2 de segundo, 2 de tercero y 2 de octavo. Entonces, por la cantidad de créditos que me homologaron, también un dato curioso y buenísimo que también es como invitarlos a las personas que no conocen las escuelas normales que lo puedan hacer. Primero, porque el conocimiento pedagógico que tienen y la formación en las infancias es indispensable. Y segundo, por todos esos beneficios que uno presenta al pasar a una universidad pública. En mi caso, fue que pude hacer de una vez el énfasis. La licenciatura en recreación tiene el énfasis en turismo y por la cantidad de créditos que me homologaron pude inscribir 2 materias de octavo semestre que estoy cursando actualmente y son la berraquera, son el énfasis en turismo, son súper chéveres. Hay salidas pedagógicas, ecoturísticas, muy muy chéveres. Sí, aquí nos han contado muchos estudiantes sus experiencias en esas salidas de campo maravillosas. Y bueno, para que sepa nuestra audiencia que aquí tenemos un ejemplo claro, un ejemplo fehaciente de que las puertas de la Universidad Pedagógica están abiertas para en todas las áreas del conocimiento para que quienes quieran cursar cualquiera de las licenciaturas que se ofertan acá. Y claro que no es solo con las escuelas normales, ¿no? Lo chévere de la Universidad Pedagógica es que le ofrece la oportunidad a las personas de poder homologar según sus conocimientos o saberes previos. Eso es clave, sí. Por eso hemos hablado en la primera sección de esos saberes previos que son tan importantes a veces, como que los estudiantes o los aspirantes a ingresar a la universidad como que pues no valoran tanto esas prácticas empíricas y esos conocimientos y desarrollos del talento que se han venido desarrollando, y resulta que a la hora de ingresar o de volverse aspirante a ingresar a una carrera universitaria aquí en la pedagógica, pues son valiosos y se les tienen en cuenta. Claro, importantísimo también tener en cuenta que para el concurso maestro, si eres normalista, ingresas con un puntaje de 15 puntos, ¿no? Por arriba del promedio. Sí. Y cuando eres licenciado tienes 10 puntos, pero si eres normalista y eres licenciado ya ingresas por encima del promedio, ¿no? Ya es una ventaja grandísima y eso motiva muchísimo para el escalafón docente, para presentar las pruebas, para pasar al ministerio, trabajar con el ministerio. Es un dato bien interesante y muy importante para tener en cuenta. Seguimos aquí entonces con Dylan Matthews Palacios Vázquez, estudiante de nuestra licenciatura en recreación de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Y esta sección se llama, como decíamos, Cuerpo, Cultura y Vida. Y también entonces importante que nuestra audiencia aprenda de la experiencia también, ahora teóricamente en esta segunda sección, de un concepto tan amplio, tan profundo, tan inabarcable también, pero lo estamos haciendo en este caso de el cuerpo, la importancia de el cuerpo y la corporalidad para un estudiante
y para un próximo egresado también, ¿sí?, de la licenciatura en recreación, ¿qué importancia tiene aquí el concepto cuerpo en la práctica también, en el desarrollo de todas las habilidades y cómo cuidar el cuerpo? Claro que sí, bueno, para mí ha sido importantísimo por el campo de la actividad física. Precisamente comentaba hace un rato que una de mis primeras motivaciones era estudiar educación física por ese componente de actividades físicas que se hacían, del contacto que tenían con el deporte, pero la verdad es que eso no influye tanto en la carrera, es más, en el mundo del arte sí se valora muchísimo el cuidado del cuerpo. En mi caso lo valoro un montón más, o sea, Claro. aprecio, lo cuido por el mundo del modelaje. Siempre mantener una estética, un Porque está el porte adecuado. componente, sí, claro, Y no solo por eso estético. que muchas personas lo ven más por la parte física, sino por la parte de la salud, ¿no? También es indispensable uno cuidarse, valorarse, quererse, y el autorreconocimiento de uno en el campo del teatro, de las danzas, es súper importante. ¿Cómo es el entrenamiento, digamos, básico para una persona como Dylan Matthews, que está metido en el mundo del arte danzario, de la recreación y del modelaje? Listo, sí. Ahí es importante hablar del cuidado primero por la cantidad de actividades a las que uno está expuesto todos los días. Entonces es indispensable que asimismo como se hagan las actividades, asimismo pongas énfasis en cómo vas a cuidar tu cuerpo. Entonces primero comiendo muchísima fruta, tomando mucha agua y eso como la parte del cuidado, ¿no? Tener salud mental, paz, tranquilidad, no estresarse por la cantidad de cosas que haces para poder cumplir con todas a cabalidad y bien. Y por otro lado está la formación o la exigencia ya física, que en mi caso en el baile es como el que más me exige porque es una preparación o una formación constante de todos los días. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿cómo ustedes hacen sus coreografías? ¿Cada cuánto montan una coreografía? Que es un dato bien curioso, porque nosotros cada fin de semana tenemos un show diferente que presentar, que son dos shows en total. Entonces tenemos una cantidad de coreografías, ponle 15 a 20 coreografías para ir rotando. Entonces si este fin de semana se bailan 2, el otro fin de semana se bailan otras 2. Pero en el transcurso de la semana se van montando las otras coreografías. Para y se tener van, ahí dentro de... para tener dentro del repertorio de coreografías y añadirle a eso el ensayo de esas coreografías que se van a presentar. Entonces, el baile me exige a mí físicamente para el cuerpo todos los días una preparación. Todos los días mover los pies, todos los días bailar. Por eso no engordamos. Somos 4 palitos súper delgaditos. Y en el mundo del modelaje me exige en cuanto a mantenerme en forma, marcado. Entonces hay que alzar peso, hay que salir a trotar, el cuidado de la piel, con la alimentación, con todo eso. Y en el mundo del arte ya va mucho a la expresión, ¿no? Esa expresión corporal, claro. Cómo se cuida uno, cómo maneja su imagen y todo eso. Bueno, y otro componente ahí importante es, para lograr un trabajo corporal. A veces el público efectivamente desconoce que eso también tiene una preparación teórica. Entonces, digamos que los bailes o las coreografías y todo el trabajo corporal en general, ya sea también están amparados en elementos teóricos, ¿cierto? Como decimos a veces en las clases. Entonces, el recreador también tiene que tener, por supuesto, una base teórica fuerte para desarrollar mucho mejor su labor con las comunidades, con la gente. Exacto. ¿Aquí cómo va eso? Mira, yo veía una dificultad precisamente en mi formación por ese componente teórico, porque nosotros iniciamos nuestra formación empíricamente, es decir, teníamos mi hermano mayor, que él sí estuvo en muchas escuelas de formación, tenía, claro, sus profesores, sus maestros, que aunque no teóricamente no le decían esta danza viene de allá, sino que lo ponían a bailar, tenían como un tipo de instructor, él ya tenía unas bases fuertes para el mundo de la danza. Nosotros iniciamos fue por mi hermano, que él nos comenzó a formar, ¿no? Pero a su manera, así uno que con la familia se trata como muy grotesco a veces, claro. Entonces esa fue nuestra formación, nuestra experiencia en el baile. Y faltaba más rigurosidad. Exacto, en cuanto a lo teórico. Entonces, todos estos años yo me había venido preguntando por eso que me hacía falta a mí.
porque comencé a formarme en la práctica y claro, en la práctica ya considero que somos muy buenos, tenemos unas habilidades magníficas en cuanto a lo físico y la resistencia que tenemos o que uno adquiere con esa práctica es muy muy buena. Pero me comenzó a hacer falta, después de que conocí digamos la pedagogía, yo como bueno, pero ¿cómo puedo fortalecer esta habilidad para poder impartir este conocimiento que tengo? Y estamos como en esta búsqueda. Precisamente para escoger la carrera, yo miraba muy bien, bueno, que podía potencializar mis habilidades para poderlas compartir a un público. Y todo tiene el componente teórico, ¿no? Pero el que más se asemejaba o que podía yo considerar que explotaba más mi habilidad en cuanto al baile era la recreación, porque el baile es considerado recreación. Sí, claro, sí. Y es como un campo de la vida muy importante para las personas, así como lo fue para mí, que me sacó de muchísimas cosas. A mis hermanos también nos ha ayudado en aspectos importantísimos de la vida y nos ha formado como personas desde la práctica. Ahorita lo quiero hacer desde lo teórico para en un futuro poder ser una persona integral, como decía su merced ahorita. Sí. No vamos a hablar de los hermanos, pero sí cómo ha llegado, cómo ha calado, digamos, ahorita. Ellos no están en el ámbito universitario, lo que tengo entendido, no vamos a hablar de ellos. Pero sí, de todas maneras van a escuchar este programa. Un saludo y abrazo, aplausos, como sea. Pero cómo ha calado, digamos, la influencia que ha venido teniendo Dylan aquí no choca, digamos, como que, no, pues ahora llegó el que está en la universidad y antes lo hacía bien y lo hacíamos bien, pero ahora con la teoría suya me está limitando, que eso a veces sucede, lo digo también. Sí. No, mira que ha sido un apoyo muy, muy mutuo, porque ellos, esa preocupación que yo demostré en un inicio, ellos también la han tenido. Entonces siempre fue la manera de buscar estudiar en una universidad para poder representarla en el mundo artístico, para poder conocer. O más que estar en una universidad, tengo un hermano que le gusta mucho es formarse para poder explotar esa habilidad que tiene en un trabajo. Entonces eso casi siempre lo dan los cursos técnicos, que es la preparación para la formación en el trabajo. Y él quería hacer mucho eso, ¿no? Pero entonces inició primero mi hermano mayor la universidad y al quinto semestre se salió. Sí. Mi hermano menor ahorita está como en búsqueda de ingresar a un espacio académico, pero ¿qué pasa? Que todos tenemos en común eso, que tenemos la práctica, pero todos lo queremos poner ya más a manera teórica, ¿no? Sí, poder sustentarlo. Exacto. Y ese es como una importancia que le hemos dado todos, así que no ha sido como un choque de no, ya ingresó a la universidad, ya se cree más o ya cree que sabe, sino es también más como el ayudarse, ¿no? El cómo nos compaginamos, mire, aprendí esto, aprendí aquello. También pasa algo mucho en las universidades, que uno va a aprender, pero uno de eso que aprende también puede ir a enseñar. Entonces pasa mucho con un grupo que todavía hago parte del grupo de la Escuela Normal de Danzas, y muchas de las cosas que aprendo allá pongo en práctica en la universidad, y muchas de las cosas que aprendo en la universidad las puedo poner en práctica allá. Entonces es como una combinación muy, muy chévere que se hace ahí. El público, decía yo, el público no sabe, pues, que nosotros los actores que nos dedicamos a esto de las artes escénicas en general, pues como que nos apoyamos en la teoría y pues eso es lo de menos. Nosotros lo sabemos que es importante, es necesario, por supuesto. Y en términos de el público, entonces, ¿cómo reciben, digamos, ustedes cómo han notado que reciben el componente teórico cuando se cualifica su trabajo? O sea, el público no sabe que ustedes, o sea, que voy a poner el término de ustedes nomás, como okay. Que ustedes se están cualificando en términos de la universidad y de la componente teórica y todo eso, pero inevitablemente sus productos se cualifican, ¿cierto? ¿Ustedes han notado que el público se da cuenta de esa cualificación? Claro que sí, mira, por lo menos lo pongo en el campo específico de todos los fines de semana. Cuando uno va los fines de semana, sí, lo ven como una persona, Dylan, sí. Lo ven como una persona ahí sin formación, sí, y viene a hacer un espectáculo, un show, pero ellos no, solo bailan empíricamente. Sí. Pero cuando ya las personas conocen la historia, que precisamente tenemos unas redes sociales, y ven todo lo que hacemos, es como wow, magnífico esta gente, como tiene un ejemplo de superación, de que están bailando aquí, nos dan un espectáculo súper chévere para disfrutar fines de semana, el espacio de recreación, de ocio de ellos es de esa manera, sí, pero están también admirando todo ese proceso formativo que tenemos detrás, que nos estamos preparando, que queremos mejorar, que constantemente, todos los días se hace una
práctica para poder presentar un espectáculo bueno. Eso es, Dylan, eso es lo que yo quería escuchar, pero no porque yo lo quisiera escuchar, sino que es importante para nuestras audiencias, y lo hemos conversado aquí en estos micrófonos, porque a veces la recreación se ve como que la persona que llega a desarrollar una serie de actividades y pareciera que no tuviera un componente conceptual, teórico, metodológico, pero lo hay. Voy a invitarles a toda nuestra audiencia, también, Dylan, a que vayamos a nuestra tercera sección que se llama Ocio y Tiempo Libre. Vamos allá. En Edufísicamente, Ocio y Tiempo Libre. Hoy para nuestra sección Ocio y Tiempo Libre vamos a recordar algunas notas. Reproducimos la siguiente como noticias culturales, deportivas, artísticas de nuestro entorno universitario. El pasado 15 de marzo inició el Diplomado Prácticas Artísticas y Culturales para la Vida y la Paz, liderado por la Universidad Pedagógica Nacional en el marco del Convenio Interadministrativo 4069-2024, suscrito con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Este hace parte de la estrategia Formación a Formadores, enmarcada dentro del programa Sonidos para la Construcción de Paz, y tiene como propósito fortalecer las prácticas artísticas de la música y la danza como herramientas claves para la promoción de la paz y la justicia social en Colombia. El diplomado se desarrollará de manera simultánea en 56 municipios de 22 departamentos del país, priorizando los territorios PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, y SOMAC, zonas más afectadas por el conflicto armado, donde la educación artística se convierte en una vía para la transformación social y la reconstrucción del tejido humano. También reproducimos la siguiente nota para que por favor tengan en cuenta pues todas las personas que escuchan este programa. Inicia proyección de convenio para la profesionalización de artistas FUNSAN. Docentes y directivos de la Universidad Pedagógica Nacional se reunieron con directivos de la Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano del Centro Cultural Bagata con el objetivo de sentar las bases para la firma de un convenio que permitirá la profesionalización y el acceso a programas de maestría para artistas funsanos. Esto representa un avance clave en la regionalización de la educación superior en el ámbito cultural y artístico. Como resultado de la articulación entre la Universidad Pedagógica Nacional, la Alcaldía de Funza, el Centro Cultural Bagata y diversas organizaciones culturales del municipio, se fortalece el acceso a la educación superior en los municipios de la región. Y finalmente, continúa el taller de yoga los miércoles en la calle 72 a las 7 a.m. en el Salón A202 y los jueves también en la calle 72 en el Salón C212, impartido por la maestra Erika Páez Franco. Las inscripciones están todavía abiertas, son permanentes. Pueden escribir al email talleryoga@upn.edu.co. Bueno, y hasta aquí esta emisión de Edufísicamente. Despedimos por hoy nuestro programa agradeciendo a Dylan, nuestro invitado, agradeciendo al equipo de la Pedagógica Radio, Mario Enríquez en el Control Master, Laura Chávez en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general de nuestra emisora. Hasta una próxima ocasión. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.